Why don't you ask God? ¿Por qué tú no le preguntas a Dios? God, let me get in Dios, déjame entrar to whatever you're doing. a lo que sea que tú estás I want to be a haciendo. part Yo quiero ser parte of the move of the del Spirit. movimiento del Espíritu. I want to flow Yo quiero with fluir the Spirit of con el God. Espíritu de I want to Dios. hear His voice. Quiero escuchar su I want to voz. speak for God. Quiero hablar I para want to be Dios. used by you. Quiero ser usado por Dios. I want to worship you Quiero adorarte with all of my heart. con todo mi corazón. In 2013, En el 2013 I was doing a study estaba haciendo un estudio on the book of Revelation, en el libro de Apocalipsis and I came across a topic y me encontré con un tópico that put a lot of fear in my heart. que puso mucho temor en mi corazón. It impacted me. Me impactó. It greatly affected how I saw the church Afectó grandemente cómo yo veo a la iglesia and how I treated those who are a part of the body y of cómo Christ. yo trataba a aquellos que eran parte del cuerpo de Cristo. I ended up writing about this study Terminé escribiendo sobre este and estudio this topic y este tópico in my journal, en mi diario and then I posted it on Facebook y después lo postulé en Facebook as a note como una nota called Christ Among the Lampstands. llamado Cristo en medio Cristo, there's Cristo. one Christ. Cristo entre los candeleros. Amen. Christ among the lampstands. I'm not going to share the whole study, No voy a compartir el estudio completo, but I will focus on one portion of that study. pero me voy a enfocar en una porción de ese estudio. And my desire through this message Y today mi deseo a través de este mensaje es is that the same fear que el mismo temor o that miedo I received que yo recibí as I went through these passages mientras yo iba por estos pasajes, that changed how I looked at the church que cambió cómo yo veía la and iglesia how I treated others in a part of the church. y cómo yo trataba a otros que son partes de la iglesia. That same fear Que ese mismo temor would be transmitted into us, sea transferido a nosotros and that we would use that fear y que usemos ese temor in order to get closer to God in holiness. para poder acercarnos más a Dios en santidad. The title of today's message El título del mensaje de hoy is that God will judge es que Dios juzgará those who harm the church. a aquellos que maltratan la iglesia. God will judge Dios juzgará those who harm the church. a aquellos que maltratan la iglesia. I want us to go to 1 Corinthians chapter 3, Queremos que vayamos a 1 de Corintios capítulo 3 and we're going to just read two verses. y vamos a leer dos versículos. Verse 16 and 17. Versículos 16 y 1 17. Corinthians chapter 3, 1 de Corintios capítulo 3, verse 16 and 17. versículos 16 y 17. Do you not know that you are a temple of God and that the Spirit of God dwells in you? ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? If any man destroys the temple of God, God will destroy him, for the temple of God is holy, and that is what you are. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. I want to read that passage one more time. Quiero leer ese pasaje nuevamente. Do you not know that you are a temple of God and that the Spirit of God dwells in you? ¿No sabéis que vos sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? If any man destroys the temple of God, God will destroy him, for the temple of God is holy, and that is what you are. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Let's pray. Vamos a orar. Holy Father, Padre Santo,
My desire, Lord, Mi deseo es, Señor, is that what you did in me, es que lo que tú hiciste en mí, that you would do in this church. que tú lo hagas en esta iglesia. That your word would put your fear in us. Que tu palabra ponga tu temor en nosotros. Not a fear that takes us away from you, No un temor que nos aleja de ti, but a respect that draws us in submission to you. pero un respeto que nos dirige a someternos a ti. I ask you, Lord, that the atmosphere would be full of your presence, Yo te pido, Señor, que la atmósfera te llena de tu presencia and that your word would penetrate our y hearts. que tu palabra penetre en nuestros corazones. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. In our Bible school, En nuestra escuela bíblica, on Sunday mornings, en la mañana, los domingos en la mañana, we're studying the book of 1 Corinthians, estamos estudiando el libro de Primera de Corintios. and we're learning about the church, Estamos aprendiendo acerca de la iglesia, that the words that we were just reading que las palabras que estábamos leyendo is directed to that church. es dirigida a esa iglesia. And what we've been learning Y lo que hemos estado aprendiendo is that the Corinthian church es que la iglesia de Corintios was going through many different circumstances. estaba pasando por diferentes circunstancias, Were experiencing many different problems. experimentando diferentes problemas, They were experiencing division. experimentando divisiones, They were experiencing pride. experimentando el orgullo, They were experiencing sexual immorality experimentando inmoralidad sexual and many other problems y muchos otros problemas that were occurring in that church. que estaban ocurriendo en esa iglesia. Let me tell you, Déjame decirte, the church la iglesia is not a perfect place. no es un lugar perfecto. It's not a perfect people. No son personas perfectas. The church La iglesia is made up of imperfect people está compuesta de personas imperfectas who make an invitation to a world that is imperfect que le hace una invitación a un mundo que es imperfecto to follow a perfect God. de seguir a un Dios perfecto. So in any church you go to, So, cualquier iglesia que tú vayas, you'll always find something that might be wrong. tú siempre vas a encontrar algo que va a estar mal. But that does not mean Pero eso no quiere that decir it's okay que esté bien to leave the problems de que de dejar el problema or ignore sin. o ignorar el pecado. God has called his church Dios ha llamado a su iglesia to be like que Jesus. seamos como Jesús. So the church is a place So, la iglesia es un sitio where many sick people come, donde muchas personas enfermas vienen, not just physically, no solamente but físicamente, sick with sin, pero enferma con pecado, in order to hear the word para poder escuchar la palabra that leads them to the Christ que lo dirige a ellos al Cristo, who gives them salvation quien le da a ellos salvación and healing. y sanidad. And so 1 Corinthians So, la primera de Corintios is beginning to give the medicine está comenzando a dar la medicina to the problems para el problema, that are going on in that congregation. los problemas que están pasando en esa iglesia. And in the passage that we just finished Y reading, en el pasaje que terminamos de leer, Paul says some very strong things. Pablo dice muchas cosas fuertes. I want to read these verses again Quiero leer estos versos nuevamente, because there's people porque hay personas in that congregation of 1 en la Corinthians. congregación de Primera de Corintios. There were people who were causing problems Había personas que estaban causando and problemas division y divisiones and rebellion y rebeliones and pride. y orgullo. And he says these words Y él le dice estas palabras to those who are causing these problems a aquellos que están causando estos and problemas participating in these sins. y participando en estos pecados. He says, do you not know that you are the temple of God and that the Spirit of God dwells in you? Él le dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en If vosotros? any man destroys the temple of God, God will destroy him. For the temple of God is holy, and that is what you are. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. I want us to look at these verses today, Quiero que veamos estos versículos hoy and throughout the message, y a través del mensaje. the only thing I want to do Lo único que quiero hacer is look at what this verse tells us es mirar lo que este verso nos dice and see what we can learn from it. y ver qué nosotros podemos aprender de ello. And here are a few things. Y hay algunas cosas. Number one, Número what do uno, we learn from these two verses? ¿qué aprendemos de estos dos versículos? The church La iglesia corporately
corporalmente is God's temple. es el templo de Dios. Notice what he says. Nota lo que él dice. Don't you know that you are the temple of God? ¿No sabéis que sois templo de Dios? You are the temple of God. Ustedes son el templo de Dios. Corinthians, Corintios, you are the temple of God. ustedes son el templo de Dios. New Life Tabernacle, Tabernáculo de Nueva Vida. you are the temple of Tú God. eres el templo de Dios. Corporately, Corporalmente, individually, individualmente, we are temples of God. somos templo de Dios. But as a church, Pero como una as a iglesia, congregation, como una we are congregación, also a temple of God. también somos un templo de Dios. The Bible uses a lot of symbols La Biblia usa muchos símbolos and images y imágenes to describe the church. para describir la iglesia. In Ephesians chapter 1, En Efesios capítulo 1, the church is described la iglesia es descrita as the body of Christ. como el cuerpo de Cristo. In Revelation chapter 12, En Apocalipsis 12, the church is described la iglesia es descrita as the bride of Christ. como la novia de Cristo. In Ephesians chapter 5, En Efesios capítulo 5, the church is described la iglesia es descrita as someone that Christ loves, como alguien que Dios ama, someone that Christ leads, alguien que Dios dirige and someone that Christ gave his life for. y alguien que Cristo dio la vida por ello. According to Ephesians 5, Acuerdo con Efesios 5, Christ feeds the church Cristo alimenta a la iglesia and cares for the church, y cuida cuida de a la la iglesia, iglesia and even washed her y aún la lavó that he might present to himself the church in all her glory, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa having no spot or wrinkle or any such thing, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, but that she would be holy and blameless. sino que fuese santa y sin mancha. These are all images Todo esto son imágenes that the New Testament uses que el Nuevo Testamento usa to describe the church. para describir la iglesia. And there are more in Y the hay, Bible. y hay más en la Biblia. But in this context Pero en este contexto of 1 Corinthians 3, de 1 grado de Corintios 3, the church is described la iglesia es descrita or compared to a temple. o comparada con un templo. The word temple La palabra in templo 2 verses en 2 is versos used 3 times. está usada 3 veces. What is a temple? ¿Qué es un templo? A temple Un templo is a place where God lives. es un lugar donde Dios vive. A temple Un templo is a divine sanctuary. es un santuario divino. A temple Un templo is a holy place es un lugar santo where God resides and inhabits. donde Dios reside y habita. So individually, So, individualmente we are each God's temple somos cada uno templo de Dios. because God lives in us Porque Dios vive en when nosotros we give our lives to Jesus. cuando le damos nuestra vida a Jesús. But corporately, Pero corporalmente, universally, universalmente, or the local church, o la iglesia local, together we are God's temple. juntos somos el cuerpo de Dios, el templo de Dios. And so God's presence, So, la presencia de Dios, God's essence, la esencia de Dios, God's power el poder de Dios, fills llena and dwells y habita in the midst of the en congregation medio de la congregación of his people. de su pueblo. And so this gives us a little understanding Entonces esto nos da un pequeño entendimiento to the words that Jesus said de las palabras que Jesús dijo in Matthew 18 en Mateo 18, when he said, cuando él dijo, if 2 or 3 gather in my name, si 2 o 3 se juntan en mi nombre, I will be there in the midst of them. yo estaré ahí en medio de ellos. What did he mean? ¿Qué él quiso decir? Isn't he there Él no está ahí only when there's one person? solamente cuando hay una persona. Oh, yes. Oh, sí. When you're by yourself in your room Cuando tú estás solo en tu cuarto, talking to God, hablándole a he's Dios, there with you. Él está ahí He lives in contigo. you. Él vive en ti. But what Jesus is saying Pero lo que Jesús está is that diciendo there is this power, es que hay un poder, there is this presence hay una presencia that dwells when his people come que together. habita cuando su pueblo viene, se junta. There's this extra Hay power un poder extra when God's people unite cuando el pueblo de Dios se une under the name of Jesus. bajo el nombre de Jesús. That's what we're doing today. Esto es lo que estamos haciendo Can I hoy. tell you, Te puedo whether decir you feel it or not, que aunque tú lo sientas o no, Jesus is here. Jesús está aquí. Because there's 2 or 3 of us. Porque hay 2 o más de At nosotros, least, por lo menos, minimum. mínimo, I'm one. yo soy uno. Who's number 2?
Who's number 3? All right, so there's at least 2 or 3 of us So, hay 2 o 3 de nosotros who are gathered in the name of que están Jesus juntos aquí en el nombre de to Jesús worship Jesus, para adorar a Jesús, to look for Jesus. para buscar a Jesús. And the Bible Y la says Biblia dice that he is there que Él está ahí in the midst of them. en medio de ellos. He's here now. Él está aquí ahora. Can we give God glory for that? ¿Le podemos dar gloria a Dios por eso? So the first thing that we learn from these verses La primera cosa que aprendemos de estos is versos that the church es que la iglesia corporately corporalmente is God's temple. es el templo de Dios. What's the second thing we learn ¿Qué es la segunda cosa que from aprendemos these verses? de estos versos? Number 2, Número 2, that the church que la iglesia is not just a temple, no solamente es un templo, it's a holy temple. es un templo santo. The church is a holy temple. La iglesia es un templo santo. The word holy La palabra santo means separated. Significa separado, It means distinct. significa distinto, It means different. significa It diferente, means pure. significa pureza, It means clean. significa limpieza. Let me tell you that the church, Déjame decirte que la iglesia, God's people, el pueblo de Dios, is a holy people. es un pueblo santo. We are a holy people. Somos un pueblo santo. We are separated. Estamos separados. We are distinct. Somos distintos. We are clean. Somos limpios. But let me tell you, how is it that we're clean? Pero déjame decirte cómo es que somos Because limpios. we're not pure Porque no somos puros and holy y santos because of the way we behave. por la manera que nosotros nos No, comportamos. we are holy, No, somos santos. number 1, Número 1, because we have been saved porque hemos sido salvos and y purified purificados through the blood a través de la sangre of Jesus de Christ Jesucristo from sin. del pecado. Number 2, Número 2, the church is holy la iglesia es santa because we've been separated porque hemos sido separados from sin del pecado and from the world y del mundo in order to serve God para poder servirle a Dios and His y purposes. sus propósitos. And number Y 3, número 3, the church is holy la iglesia es santa because the Holy Spirit porque el Espíritu Santo lives vive in the church. en la iglesia. We're holy. Somos santos. We've been saved, Somos salvos. purified Purificados by the blood of Christ. por la sangre de We've been Jesús. separated Hemos sido from separados sin del pecado and the world del mundo for God's purposes. para el propósito de Dios. And the Holy Y el Spirit Espíritu Santo dwells mora among His people. entre nosotros. So we learn, number 1, that the church is God's temple. So, primero aprendimos que la iglesia es el templo de Dios. Number 2, Número 2, we learn that the church is a holy temple. aprendemos que la iglesia es un templo santo. Number 3, Número 3, from these verses we learn de estos versos aprendemos that God will destroy que Dios va a destruir whoever destroys His temple. quien sea que destruya su templo. God will destroy Dios va a destruir whoever destroys His temple. quien sea que destruya These are su hard pueblo. words. Esas son palabras duras. These are hard words. Estas son palabras fuertes. I mean, He's a God of love. Él es un Dios de amor. He's a tolerant God. Él es un Dios tolerante. He's a patient Él es un God. Dios paciente. Yes, He is. Sí, Él es. And because He's love, Y porque Él es amor, He will destroy Él va a destruir whoever destroys His temple. quien sea que destruya su templo. I'll explain what I mean. Le explico ahora lo que quiero decir. The Bible says La Biblia dice that the church is His body, que la iglesia es su cuerpo, His bride, su novia, His people, su pueblo, His children. sus hijos. Can I ask you something? ¿Te puedo preguntar algo? How many here ¿Cuántos aquí are married? están casados? How many, put your hands down, how many here have kids? ¿Cuántos tienen niños? Okay, let me ask you this. Déjame preguntarte esto. What would you do ¿Qué tú harías to someone a who alguien tried to destroy quien trata de destruir your wife, tu your esposa, husband, tu or esposo your child? o tu hijo? Espérate. Get the machete. Saca el machete. Where's my shotgun? ¿Dónde está mi shotgun? Whoever's going to be my daughter's husband, El que va a ser esposo de mi hija. if you feel that way Si tú te sientes así about your bride, sobre tu novia, your husband, tu esposo, your children, tus hijos, how does God feel ¿cómo Dios se siente about you and me?
de tú y yo. What will he do ¿Qué él haría to someone a who's alguien trying to destroy que está tratando de destruir his child, su hijo, his wife? su esposa? What would God do? ¿Qué Dios haría? It's out of love. Es de amor. The word destroy La palabra destruir in this passage en este pasaje doesn't only mean no solamente significa to terminate. que determinar No, determinar, okay. Or to annihilate, o aniquilar. de aniquilar, But it also means pero solo también quiere decir to corrupt, de corrompir, to waste away, de gastar, to ruin, de arruinar or to deteriorate. o de deteriorar. And God is saying in this verse, Y Dios está diciendo en este versículo, anyone cualquiera who tries to destroy his people quien trata de destruir a su pueblo or corrupt his church o corrompir su iglesia or ruin his o temple, arruinar su templo, he will destroy them. Él lo va a destruir. Now the scary thing Lo que da miedo aquí is that this warning es que esta alerta applies both to people outside aplica a los dos, las personas afuera and inside y adentro the church. de la iglesia. Can I give you some examples? Te puedo dar unos In case you ejemplos think that I'm making this up. en caso de que tú creas que yo estoy There inventando were these esto. two Christians Habían dos cristianos in the book of Acts en el libro de Hechos who came up to one of the leaders. quien vino a uno de los líderes. Everybody was giving donations Todo el mundo estaba dando donaciones in order to help the poor para poder ayudar a los pobres and the needy y los necesitados that were within the que congregation. habían en la congregación. And these people got the idea. Y esas dos personas se le ocurrió la idea, This couple, esta esta pareja, pareja, we're going to sell our property vamos a vender nuestra propiedad and we're going to take all this money, y vamos a coger todo este dinero, but we're only going to give half of the money. pero nada más vamos a dar mitad del dinero. There's no problem with that. No hay problema con eso. It's your money. Es tu You dinero. give as much as you want. Tú puedes darlo cuanto tú quieras. They weren't commanded to give everything. Ellos no estaban ordenados a que dieran a todo. But what they did was, Pero lo que hicieron they fue came to the leader of the church. que vinieron al líder de la And they iglesia said, y le "Peter, dijeron, Pedro, This is all the money eso es todo el dinero that we got que nos dieron from the property we sold. de la propiedad que vendimos. And we're putting it at your feet." Y lo estamos poniendo a tus pies. Now, what happens in that moment? Ahora, ¿qué pasa en ese momento? The Bible says La Biblia dice that the Holy Spirit que el Espíritu Santo told Peter le dijo a Pedro to tell the husband, que le diga al esposo, "Why have you tempted ¿por qué tú has tentado the Holy Spirit? al Espíritu Santo? You have not lied to man, Tú no has mentido al hombre, but to God." pero a Dios. And what happened? ¿Y qué pasó? The husband dropped dead. El hombre se murió Right there. al instante, Dead. muerto. God killed him. Dios lo mató. Whoa, that sounds strong. Wow, eso suena fuerte. Whoa, it didn't end there. No, y no terminó ahí. His wife comes later, La esposa viene después and his wife comes to Peter, y la esposa viene a Pedro and Peter tries to give her a chance. y Pedro trató de darle un He chance. says, "Woman, Él le dijo, mujer, did you sell this property?" ¿tú vendiste esta propiedad? Yes, we sold the property. Sí, 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 nosotros la vendimos. And is this all the money you got for the property? ¿Ese es todo el dinero que te dieron de la propiedad? All of the money, Peter. Sí, todo el dinero, Pedro. Every last cent. Cada último centavo. And he said, Y él le dijo, "Woman, mujer, I want you to look back. yo quiero que tú mires para atrás. You see the feet of those men that are coming right now? ¿Tú ves los pies de esos hombres que están viniendo ahora? They are coming Ellos vienen from burying your husband, de enterrar a tu esposo from for saying the same lie por decir la misma that you mentira just said." que tú dijiste. And what happened to her? ¿Y qué pasó con The ella? Bible says La Biblia dice she que ella dropped dead. se murió en el Two instante. people Dos personas died in murieron the presence of en la God presencia de because Dios they lied. porque mintieron. Their sin Su pecado would have corrupted the church. había corrompido la And iglesia. what people were doing from pure motives Y lo que las personas estaban haciendo de motivos puros would have been corrupted habría sido corrompido because of what they had done. por lo que ellos And habían so hecho. God cut it off Entonces Dios lo cortó before they ruined antes de que ellos arruinaran the move of generosity el movimiento de that generosidad was happening in the church. que estaba pasando en la iglesia. Can I tell you? Yo te puedo decir algo. I know that in
in the world we hear Yo sé que en el mundo escuchamos that they steal money in the churches. que roban dinero en la iglesia. But let me tell you, Pero déjame decirte, that does happen in some churches, eso sí pasa en algunas iglesias, but it's not the majority. pero no es la mayoría. There is a majority, Hay una mayoría like this church, como esta that iglesia works with integrity que trabaja con with the integridad money that we receive. con el dinero que recibimos. But those churches Pero esas iglesias that are ruining God's que temple están arruinando el templo de and Dios ruining the testimony of y Christ, arruinando el testimonio de Cristo, God will judge them. Dios lo va a juzgar. It's not your business No es tu problema to not give de no dar because churches steal. porque la iglesia roba. That's not your job Eso no es tu to trabajo judge them. de It's juzgarlo. God's job Es el trabajo to de Dios judge them. de juzgarlo. You give Tú das because the Bible says give. porque la Biblia dice que You des. give Tú das because the Bible says there's blessing porque la Biblia dice que hay when bendiciones you give. cuando tú das. And even if the pastor Y aun si el or pastor the church o la iglesia steals your money roba tu or dinero takes advantage of your money, o toma ventaja de tu it's dinero, not going to remove your blessing no va a quitar tu if you're bendición doing it from a pure heart. si tú lo estás haciendo de un corazón But puro. also know Pero también sepa that those pastors que esos or pastores leaders o líderes who do steal the money, que sí están robando el dinero, God will judge them. Dios lo va a juzgar. But it's not your job to. Pero no es tu trabajo de juzgar. And that's why I want us to understand here. Y por eso quiero que entendamos aquí. It's a very dangerous thing Es una cosa muy for peligrosa you to do things para tú hacer cosas that will destroy his temple, que van a destruir a su that will templo, corrupt his que van a church, corrompir su that will iglesia, ruin believers que van a arruinar a los that are creyentes part of the que son congregation. parte de la congregación. Let me give you another example. Déjame darte otro I know ejemplo. this is hard, Yo sé que but esto I es pray it puts difícil, the fear of God in us. pero yo oré que el Señor ponga el temor en nosotros. The su same temor. Corinthian church La misma iglesia de Corintios that we are reading about, que estamos leyendo ahora, they were supposed to come together ellos estaban supuestos a venir and juntos take the Lord's Supper, y tomar la cena del Señor. but they were doing it in an unworthy way. Pero lo estaban haciendo de una manera inmerecida, de una manera inadecuada. They were sinning Estaban pecando while they remembered mientras ellos estaban the recordando sacrifice of el Jesus. sacrificio de Jesús. And Paul told them, Y Pablo le dijo a ellos, before you take of the Lord's cup, antes de que tú tomes de la cena del Señor, examine yourself examínate a ti and mismo make sure you're doing it in a worthy way. y asegúrate que lo haga de una manera In correcta. other words, with a clean heart. En otra palabra, con corazón puro. And because this is the reason why Y porque esta es la razón por el cual many of you are sick muchos de ustedes están enfermos and some of you y algunos de have even ustedes fallen asleep, aún se han muerto, dormido. Don't go ahead in my movie right now. Sorry. I was about to say that next. Okay? Asleep means they were dying. Ha dormido quiere decir que se murieron. So he was saying, So él estaba diciendo, for us dishonoring porque nosotros deshonramos something as beautiful and holy algo tan bello y as the santo Lord's Supper, como la cena del there were Señor, people who were getting sick habían personas que se estaban enfermando and dying in the church. y muriendo en la iglesia. I'm going to tell you, if you corrupt, Si tú corrompes, if you destroy, si tú destruyes, if you damage si tú maltratas, dañas other believers otros or the creyentes church, o la iglesia, you Tú will be judged by God. vas a ser juzgado por Dios. The church La iglesia is God's temple. es el templo de Dios. The church is a holy temple. La iglesia es un templo santo. And God will judge, Y Dios va a God juzgar. will destroy Dios va a destruir those who destroy his temple. a aquellos que destruyen su So templo. then the natural question Entonces la pregunta natural that should come to our minds que debería venir a is, nuestra mente, how do we destroy the church? ¿cómo destruimos la iglesia? We don't want God to judge us. No queremos que Dios nos juzgue. So how can we avoid his judgment? So, ¿cómo podemos evitar su juicio? How do we what does it mean to ¿Qué quiere destroy the decir church? destruir la iglesia? So this is the last my fourth point. Ese es mi punto número 4. 7 ways 7 maneras that we destroy God's temple. que destruimos el templo de You Dios. ready? ¿Están listos? 7 ways we destroy God's temple. 7 Number maneras 1, que destruimos el templo de Dios. 1. if you're doing any of these, Si tú estás haciendo alguno de estos, I'm calling you to repentance. te llamo a arrepentimiento. If you're doing any of these, I'm calling you to Si tú repentance. estás haciendo alguno de estos, te llamo a And I'm arrepentimiento. calling you to turn Y te estoy pidiendo que te vuelvas before God's judgment lands on you. antes que el juicio de Dios caiga sobre ti.
The Bible says if you judge yourself, La Biblia dice, si tú te juzgas a ti you will mismo, not be judged. tú no serás In juzgado. other words, if you understand that you're doing something En wrong otras palabras, si tú entiendes que estás haciendo algo mal and you repent, y tú te arrepientes, God's judgment el juicio de won't Dios come on you. va a venir sobre ti. No va a venir sobre ti. Way number one, Manera número that we uno, destroy God's temple. que destruimos el templo de Dios. We destroy his temple Destruimos su templo through gossip a través del chisme and slander, calumniar. y el calumniar. Through gossip and A slander. través del chisme y calumniar. How many gossipers here? ¿Cuántos chismosos hay aquí? How many slanderers here? ¿Cuántos calumniadores hay aquí? Gossip, El chisme to gossip, or a gossiper, o un chismoso is someone who shares es alguien que comparte information that is divisive información que es divisiva and damaging y que daña with other people con otras personas behind detrás of someone else's back. de la espalda de otra persona. Gossip happens El chisme pasa when we share cuando compartimos confidential information información confidencial about someone else sobre otra that persona we did not have permission to do. que no tuvimos permiso de hacerlo. Gossip happens El chisme pasa when we spread reports. cuando Compartimos compartimos reportes, reportes. whether true or false, falsos o verdaderos about someone acerca de otra behind persona their back detrás de su espalda that harms their image que va a dañar su imagen or betrays their confidence. o que va a traicionar su confianza. Now, what does it mean to slander? Ahora, ¿qué quiere decir calumniar? To slander means it is when we say something El calumniar significa cuando decimos algo that is false que es falso about someone else sobre otra persona in order to damage para dañar their reputation. la reputación de ellos. So when we spread information, So, cuando compartimos información, when we say things cuando decimos cosas that damage someone else's que reputation, dañan la reputación de otra persona, that betrays a confidence, que traiciona una confianza, we are gossiping estamos and chismeando we are slandering. y estamos calumniando. Proverbs 16:28 says, Proverbio 16:28 dice, a perverse man spreads strife and a slanderer separates intimate friends. el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Proverbs 11:13 says, Proverbios 11:13 dice, he who goes about as a talebearer, gossiper, reveals secrets, but he who is trustworthy conceals a matter. el que anda en chisme descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. Ephesians 4:29 says, Efesios 4:29 dice, let no unwholesome word proceed from your mouth, but only such a word as is good for edification according to the need of the moment, so that it will give grace to those who hear. ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. How is it that gossip and slander ¿Cómo es que el chisme y la calumnia destroys God's temple? destruye el templo de Dios? Because you're destroying Porque tú estás destruyendo people's testimonies, el testimonio de otra people's persona, reputations, la reputación de otra persona, people's images. la imagen de otra persona. Has anyone ever had someone else ¿Alguna persona ha tenido a otra persona gossip or slander you? que te haga chisme Raise o your te hand calumnie a if that ti? ever happened. Levante la mano si eso ha pasado. When you heard about it, Cuando tú estás herido sobre no, eso, no, no, cuando tú has escuchado de cuando eso, tú has escuchado de eso, how does that make you feel? ¿cómo eso te hace sentir? How many people have left the church? ¿Cuánta iglesia se ha ido de la iglesia? ¿Cuántas personas se han ido de la iglesia ¿Cuántas personas se han ido de la iglesia? because of gossip and slander? Por el chisme y por la calumnia. How many people have backslidden ¿Cuántas personas se han descarriado because of gossip and slander? por el chisme y la calumnia? You think Tú piensas that the person gossiping que la persona que está and chismeando slandering y is calumniando going to get away se va a quedar así without any judgment from God sin un juicio de Dios while people are being hurt mientras las personas están siendo heridas and walking away from Christ y saliéndose de because Cristo of their words? por su palabra? Judgment will come. El juicio va a venir. And my desire is that it doesn't get to you Y mi deseo es que no le caiga or me. o no te llegue a ti o a mí.
But Paul says, Pero Pablo don't let dice, anything negative no dejes que nada negativo come out of your mouth. salga de tu boca. Just speak those things Solo habla esas cosas that build people up. que levantan a las personas. If you're in a conversation Si tú estás en una conversación and someone's name comes y, up, y aún el nombre de alguien viene and it's in order to damage their reputation y es para dañar la or reputación their image o su or their imagen testimony, o el testimonio de ellos, cut the conversation. corta la conversación, Stop the conversation. para la conversación And don't do it anymore. y no lo hagas Don't otra vez. participate in it. No participes en Because eso. whoever participates in the conversation, Porque quien sea que participe en la conversación, Papa God is watching. el Papa Dios está viendo. How do we destroy God's temple? ¿Cómo destruimos el templo de Dios? Number 2, Número 2, by causing division. causando división. Causing division. Causando división. Look at Proverbs chapter 6, Mira lo que dice Proverbios 6, verse 16 to 19. verso 16 al 19. It says, there are 6 things which the Lord hates. Yes, 7 which are an abomination to him. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Verse 17, haughty eyes, a lying tongue, and hands that shed innocent blood. Verso 17, los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. Verse 18, a heart that devises wicked plans, feet that run rapidly to evil. Verso 18, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal. And number 19, a false witness who utters lies and one who spreads strife among brothers. 19, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. You know, Jesus said Tú sabes que Jesús dijo in Matthew 5, en Mateo 5, blessed are the blank, bendecidos son los blank, for they shall be called porque ellos serán llamados sons of God. hijos de Dios. How many know this verse? ¿Cuántos saben este versículo? How many know this verse? ¿Cuántos saben este versículo? What's the word that goes in the blank? ¿Cuál es la palabra que va en el blanco? Say it. Peacemakers. Los pacificadores. Peacemakers. Los pacificadores. Blessed are the peacemakers Bendecidos son los pacificadores because they will be called porque ellos serán llamados children of God. hijos de Dios. The people who get looked at as children of God Las personas que se miran como hijos de Dios are those son who aquellos look for ways que buscan por maneras to build other people up, de edificar a otras to personas, reconcile people, de reconciliar personas, to bring peace de traer paz in en situations situaciones where there is division. donde hay división. And Jesus, they are blessed. Y Jesús dijo, ellos son bendecidos. So blessing comes on those Bendiciones vienen sobre ellos. who make peace. Aquellos que hacen paz. But those who bring division, Pero aquellos que traen división, Proverbs 6 says Proverbios 16 that dice to God, que para Dios, God hates that. que Dios odia eso. And that is an abomination Y to que eso him. es una abominación para Él. When people do things Cuando las personas hacen cosas that bring separation que trae separación and brings y division trae división in the church, en la iglesia, God hates it. Dios lo It's an odia. abomination. Es una You're abominación. destroying God's Tú temple. estás destruyendo el templo de Dios. You know that in the Old Testament, Tú sabes que en el Viejo Testamento and even up to this day, y aún hasta el día de hoy, the people of Israel, las personas de Israel, everybody who tried to separate them cada quien que trata de separarlo a and ellos divide them, y dividirlo a ellos, God would judge them Dios lo va a juzgar with separation con and separación division. y división. Look at every nation Mira cada who nación has persecuted the Jews. que ha perseguido a los judíos. What has happened to those nations? ¿Qué le ha pasado a esas naciones? The more they oppress the Jews, Lo más que ellos oprimen a los judíos, the more that they then are judged. lo más que ellos son juzgados. What happened? We don't even hear anymore Aún ni hemos escuchado ya about the empires sobre los imperios that persecuted the Jews in the old que times. persiguieron a los judíos en el tiempo de antes. But the Jews, Pero los judíos, for thousands of years, por miles de años, even though they've been put away to different lands, aunque ellos han sido puestos en otras diferentes naciones, they're still here to this day. todavía están aquí en ese día. Why? ¿Por qué? Because they've been chosen by God, Porque ellos han sido elegidos por Dios. and God has a purpose with Y them, Dios tiene un propósito con ellos. and because of His faithfulness Y porque su fidelidad to the Jews hacia los judíos and to their
forefathers, y a sus padres de antepasados, Abraham, Isaac, and Jacob. Abraham, Isaac y Jacob. And in the same Y way, en la misma manera, to the church, a la iglesia, whoever tries to do the same thing to the quien church sea que trata de hacer lo mismo a la iglesia, will not be able to escape no va a poder escapar without judgment sin juicio, unless al menos there's repentance. que haga arrepentimiento. How else do we destroy God's temple? ¿Cómo más destruimos el templo de Dios? Through number 3, Número 3, through false teaching. a través de falsas The New enseñanzas. Testament El Nuevo is Testamento filled with so many verses. está lleno con tantos versos. I'm not even going to read. Yo ni lo voy a leer. I mean, I didn't put it here No lo puse aquí because I was like, it's just too many porque hay verses muchos versos that warn against false teachers que dan alerta sobre falsas and enseñanzas false prophets y falsos and profetas false teaching y falsos maestros and heresy. y herejías. Whenever someone is teaching things Cuando alguien está enseñando cosas that are harmful, que son dañinas, that are doing harm to the que temple, están haciendo daño al templo, that are bringing people down, que están poniendo a la persona hacia abajo and that are taking people away from y que Christ, están sacando a Cristo, a las personas de Cristo, God's judgment el juicio de will Dios come upon those va a people. venir sobre ellos. You think that all these leaders Tú piensas que todos estos and líderes pastors y pastores and teachers y maestros and preachers y predicadores who are teaching que están that enseñando homosexuality que, is okay, que la homosexualidad está bien, that it's okay que está bien to live in a home de vivir en una with casa someone you're not married to, con alguien que tú no estás who casado, teaches quien that enseña you can live however you que want to tú puedes live, vivir como tú quieras, that you can choose whatever you want to choose, que tú puedes elegir lo que tú and that quieras there are no y que consequences, no hay consecuencia, that morality que la moralidad is relative. es relativa. Do you think that those pastors and leaders and teachers ¿Tú crees que esos pastores, líderes y maestros are going to escape the wrath of God? se van a escapar de la ira de Dios? No, they will not. No, ellos no se van a escapar. That's why I take very much careful. I'm very careful. Por eso es que yo soy bien cuidadoso. Before I teach or preach something, Antes que yo enseño, predique algo, that I make sure that what I'm going to say que me aseguro de lo que yo voy a is decir God's word. es la palabra and de not Dios my opinion. y no mi opinión. The Bible says in the book of Revelation, La palabra wow, through dice the en el Spirit of libro God, de Apocalipsis, anyone who adds to this book, cualquiera persona que agrega este libro, God is going to add to them the plagues of Egypt Dios le va a agregar a ellos las plagas de Egipto or the plagues in the book of Revelation. o las plagas en el libro de And anyone Apocalipsis. who takes away Y from this cualquier book, persona que le quita esta palabra, God will take away from their share Dios va a quitarle de su parte in the tree of life. en el libro de la vida, No, en el árbol, en el árbol de la vida. What does he mean by that? ¿Qué él quiere decir eso? Con Anyone eso? who adds their own words Cualquiera persona que agrega sus propias to the palabras Bible a la Biblia and says this is God, y dice que esto es Dios, God is going to send plagues on them. Dios va a mandar plagas God a will ellos. judge them. Dios lo va a juzgar. But anyone who tries to bring down the word, Pero cualquiera persona que trata de minimizar la palabra, make it softer. ponerla No. bien suave. Chill, pastor. Chill, pastor. Jesus is patient. Jesus is patient. Jesús es paciente. Jesus is love. Jesús es He amor. doesn't talk like that. Él no habla I mean, así. all these talk of judgment you're doing. Mira, todo que tú estás hablando I tanto de thought God juicio. didn't judge his people. Yo pensaba que Dios no juzgaba. a Have su you read the pueblo. Bible? ¿Tú has leído la Have you read Biblia? the New Testament? ¿Tú has leído el It Nuevo says judgment Testamento? will begin with the house of God. Dice que el juicio va a comenzar por la casa de Dios. I mean, we're doing a whole study in our Sunday school about judgment. Estamos haciendo un estudio completo en la escuela bíblica sobre el juicio. Judgment will come. El juicio va a venir. Let me tell you, if you are sinning against God's people, Déjame decirte, si tú estás pecando en if contra del you are pueblo de harming the Dios, church, si tú estás dañando la iglesia and you are not y repenting tú no te estás or arrepintiendo turning away o volviéndote of your sin, de tu pecado, you will not escape tú no vas a the escapar judgment that is going to come upon you. el juicio que va a venir sobre ti. Escape Escape. Escapa by repenting por and stop arrepentirte sinning y para de pecar against God's church. en contra de la iglesia de Dios. So don't teach false teachings. So, no enseñes falsas enseñanzas. If what you believe is not in the word, it's your opinion. Si lo que tú crees no está en la palabra, es tu opinión. Number 4, Número 4. everything I'm saying here, I back it up with verse after verse, by the way. Todo lo que estoy diciendo aquí yo lo puedo apoyar con palabras, con versículos.
The fourth way we destroy God's temple La cuarta manera que podemos destruir el cuerpo de is el by templo de Dios rebelling against the leaders of the church. es rebelándote en contra de los líderes de la iglesia. Oh, this is a strong one here. Oh, esta es una fuerte. We aquí. don't like the word submission. No nos gusta la palabra sometimiento. Submit. Sométete. Submit. Sométete. Look at what the word says. Hebrews chapter 13, Oye lo que dice la palabra en Hebreo 13, verse 17. verso 17. Obey your leaders and submit to them, for they keep watch over your souls as those who will give an account. Let them do this with joy and not with grief, for this would be unprofitable for you. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Your job Tu trabajo is not to fight the pastor. no es para tu pelear el pastor. Your job Tu trabajo is not to expose the pastor no es para exponer el pastor or to rebel against the leaders. o para rebelarte en contra de los líderes. Your job Tu trabajo is to obey your leaders es de obedecer tus and líderes submit to them. y someterte a ellos, But understanding pero entendiendo that they will give account to God que ellos van a dar cuenta a Dios for whatever they do por lo que sea que ellos and hacen whatever they say. y lo que sea que ellos digan. They won't escape either. Ellos no van a escapar You think that tampoco. because I'm a pastor, ¿Tú crees que porque yo soy un pastor, I have favoritism with God yo tengo favoritismo con and Dios God will not judge y me Dios no me va a or juzgar discipline me o disciplinarme or do any of the things that I'm talking o about? hacer alguna de las cosas que estoy hablando? The opposite is true. No, lo opuesto es The verdadero. Bible says, La Biblia dice, to him whom more is given, aquel que se le da más, more is demanded from se him. le demanda más. That's why James says, Por eso que Santiago dice, many of you muchos de ustedes should not be teachers no deberían ser maestros, because teachers porque los will maestros be judged more strictly. van a ser juzgados más estrictamente. There is stronger judgment Hay un juicio más fuerte for me para mí and those who preach and teach this word y eso que predican y enseñan la palabra than those who are in submission. que aquellos que hay en sumisión. But this is telling us, Pero esto nos está if diciendo, you have a rebellious attitude, si tú tienes una actitud rebelde, if you have a rebellious si attitude, tú tienes una actitud rebelde, if you don't know how to submit to the leaders of your si tú no te church, sabes someter a los líderes de tu iglesia, if you don't know how to obey when it's taught to you, si tú no sabes cómo obedecer cuando se te habla, you are causing division, estás causando you are división, destroying God's temple, estás destruyendo el templo and de you Dios will be judged. y tú serás juzgado. You will be judged. Tú serás juzgado. If I stay on this point, Si yo me quedo en este punto, the church will be empty. la iglesia va a estar vacía. But that's okay, Pero está bien, because my job is to make sure you know porque mi trabajo es asegurarme que tú sepas that as believers, que como creyentes we need to submit necesitamos and someternos obey y obedecer the pastors, a los the pastores, leaders, los the líderes, bishops los obispos that are over us. que están encima de nosotros. I have leaders over me. Yo tengo líderes And there's encima so de many mí. things they tell me to do I don't want to do. Hay tantas cosas que ellos me dicen que de hacer y yo no But quiero I hacer. do it Pero lo hago because I know I should do it. porque sé que debería hacerlo. Now, anything that's sin, Ahora, alguna cosa que es pecado, do that. tú no haces eso. but if it's not sin, Pero si no es pecado, then it's your job to submit. es tu trabajo de someterte. Don't be a rebellious person in the house of God. No sea una persona rebelde en la casa de Sure, Dios. no. You know, some people are rebellious not with their actions, Tú sabes que algunas personas son rebeldes no con sus acciones, but with their inaction. pero con sus inacciones. Do you know that the Bible says to know what is right La Biblia dice que el saber lo que es bueno and not do it, y no hacerlo, this is sin. eso es pecado. If you know you should be doing something Si tú sabes que deberías estar haciendo algo and you choose not to do y it, tú eliges no hacerlo, maybe you're not doing something on purpose to rebel, tal vez tú no estás haciendo algo a propósito In para your rebelarte eyes. en tus ojos, but by you doing something, Pero- by not doing pero something por tú no hacer that algo you should be doing, que tú estás supuesto a hacer, that's sin. eso es pecado. That's sin. Eso es pecado. How many know that they should be coming to church faithfully? ¿Cuántos saben que debería estar viniendo a la iglesia How many know you fielmente? should be coming to Bible school to learn the word? ¿Cuántos saben que ustedes deberían estar viniendo a la escuela bíblica para aprender la How many palabra? know you should be living in holiness? ¿Cuántos saben que deberían estar viviendo en How many santidad? know you should be coming to vigil to pray? ¿Cuántos saben que deberían estar viniendo a la vigilia How para many know orar? that you should be coming to evangelize? ¿Cuántos saben que deberían estar viniendo para la evangelización? How many know that you should be generously giving to the ¿Cuántos saben Lord que deberían estar dándole al Señor and generosamente serving? y sirviendo?
How many know ¿Cuántos saben these things? estas cosas? If you're a member in this house, you should know. Si tú eres un miembro en esta casa, tú deberías saber. Number 5, Número 5. how do we destroy God's temple? ¿Cómo destruimos el templo de Dios? By opposing the work of the Spirit. Por oponiéndote al trabajo del Espíritu. Do you know when I say opposing the work of the Spirit, Cuando yo digo oponerse a la obra del there are Espíritu, many congregations hay muchas congregaciones where the Holy Spirit is trying to do donde el something, Espíritu Santo está tratando de hacer algo, but people are resistant. pero las personas son They resistentes. harden their hearts Han endurecido sus corazones to the voice of God, a la voz de Dios, to the voice of the Spirit. a la voz del Espíritu. Many churches Muchas iglesias that will turn off the fire of the Holy Spirit. que apagan el fuego del Espíritu Many Santo. churches Muchas iglesias that through their organization que a través de su and their organización control y su of control a service de un and a servicio program y un and their programa y members, sus miembros, they quench the Spirit ellos apagan el Espíritu and they grieve the Holy y Spirit. contristan al Espíritu. How many revivals ¿Cuántos avivamientos I've read about yo he leído that the Holy Spirit begins a move que el Espíritu Santo comienza un and the movimiento pastors, y los pastores, because they can't control porque no pueden controlar what's happening, lo que está will pasando, cut off the revival cortan el avivamiento and stop the move of the y Spirit. paran el movimiento del Espíritu No Santo. one can stop God. Nadie puede parar a Dios. No one. You can't stop him if he wants to. Tú no puedes pararlo si Él no quiere. Okay? But God respects your free will. Pero Dios respeta tu libre And if you albedrío. say, God, Y si tú dices Dios, not in this church, no en esta iglesia, no one here can do this or that, nadie aquí puede hacer esto y esto. God will respect it. Dios lo va a respetar. And that's why we have so many dead churches. Y por eso es que tenemos muchas iglesias We have muertas, dry churches iglesias secas, where there is no salvation. donde hay no hay There's no salvación, healing. no hay sanidad, There's no deliverance. no hay There's no liberación, prophetic words. no hay palabras There's no proféticas, gifts of the Spirit. no hay dones del Espíritu, There's no move of God. no hay movimiento de There's no Dios, life. no hay vida, There's oppression hay and opresión legalism y legalismo and professionalism y perfeccionalismo and liberalism. y liberalismo. When we oppose the work of the Spirit, Cuando nos oponemos a la obra del Espíritu Let me Santo, tell you something. déjame decirte algo. whenever we're in this church Cuando sea que estamos en esta iglesia, as a congregation, como una congregación, and we're saying, man, the Spirit is moving, y estamos viendo que el Espíritu se está moviendo, and you just want the Spirit to stop y tú quieres que el Espíritu because you're pare, bored, porque tú estás aburrido, and you say, oh, that's not the Spirit. y tú dices, "Ah, eso no es el I don't Espíritu. feel anything. Yo no siento nada." Let me tell you, just because you don't feel Déjame anything, decirte algo, porque tú no sientas it algo, doesn't mean it's not God. no quiere decir que no It es might mean that Dios. you're in the flesh. Puede decir que tú estás en la carne. It might mean that your mind is carnal. Puede decir que tu mente está It carnal. might mean you're not connected to God. Puede decir que tú no estás conectado con Dios. It might mean you're not sensitive to the move. Puede decir que tú no estás sensible al And mover. instead of Y en criticizing vez de criticar and judging y juzgar and staying with your arms y crossed quedándote con tus brazos or with cruzados your eyes closed o con tus ojos or just cerrados waiting, rolling your eyes on the o inside, volteando los ojos adentro, why don't you ask God, ¿por qué tú no le preguntas a Dios? God, let me get in Dios, déjame entrar to whatever you're doing. a lo que sea que tú estás I want to be a haciendo. part Yo quiero ser parte of the move of the del Spirit. movimiento del I want to Espíritu. flow Yo quiero with fluir the Spirit of con God. el Espíritu de I want to Dios. hear His voice. Quiero escuchar su I want to voz. speak for God. Quiero hablar I para want to be Dios. used by you. Quiero ser usado por Dios. I want to worship you Quiero adorarte with all of my heart. con todo mi corazón. When we oppose the work of the Spirit, Cuando nos oponemos a la obra del Espíritu, we're destroying God's temple. estamos destruyendo el templo de Number Dios. 6. Número 6. We destroy God's temple Destruimos el templo de Dios by covering, por cubrir, con cubrir, celebrating, celebrar, ignoring, ignorar or o contaminating contaminar the church la iglesia with sin. con pecado. Here's what I mean. Esto es lo que yo quiero decir. By covering sin, Por cubrir el pecado, I'm saying living a secret life of sin estoy diciendo viviendo una vida secreta en pecado or hiding someone else's sin. o escondiendo el pecado de otra If persona. you know that your brother or sister is in Si sin tú sabes que tu hermano o tu hermana está and en you are pecado covering y them, tú lo estás cubriendo, I don't mean exposing them. yo no estoy diciendo exponerlo, no. That's not biblical. Eso no es bíblico. Okay?
exposing them exponiéndolos just to put their sins out there. para poner sus pecados That's allá gossip. afuera. Eso es Okay? chisme. But I mean, if you know they're sinning Pero quiero decir que si tú sabes que ellos están and pecando you're not talking to y them, tú no le estás you're hablando a not ellos, praying for them, no estás orando you're por not trying ellos, to lead them back to no estás God, tratando de dirigirlo nuevamente a and you Dios, just know that they're doing y whatever, tú sabes que ellos están haciendo lo que sea, that's not my problem. bueno, eso no es mi problema. That's their life. Eso es su vida. No, you're no, wrong, my Tú brother. estás mal, hermano. If that's your brother or your Si ese es tu sister, hermano o tu hermana, it's your responsibility Es tu to responsabilidad look out for their spiritual life. de cuidar su vida espiritual. You are your brother's keeper. Tú eres quien cuida a tu You hermano. have a Tú responsibility tienes una responsabilidad to pray for your de brother orar por tu hermano and speak to them y hablar con ellos to keep them from sin para quitarlo del and pecado bring them back into a right y, relationship y with God. traerlo para traer una relación bien con Dios. So when we cover sin, So, cuando cubrimos el pecado, we destroy God's church. destruimos la iglesia were de talking about Dios. it this morning. Estamos hablando de eso esta mañana. Sin El pecado that has no repentance, que no tiene it's arrepentimiento like cancer. es como un cáncer. It's cancer. Es como un cáncer. A cancer, Un if cáncer, you leave it, si tú lo it dejas, spread through the body. se va a disparcir por el cuerpo. And if you don't stop it, Y si tú no lo paras, when you try to stop it, cuando tú tratas de it's going to pararlo, be harder. ya va a ser más And difícil. instead of, removing a little cancer here, Y en vez de remover un pequeño cáncer acá, you probably have to leave a whole, take a leg, tal vez va a tener que cortar una pierna take an entera, arm, o un brazo or do some major surgery o hacer una cirugía grande. when you could have stopped it Cuando tú habías podido when it pararlo, was this small. cuando estaba así de pequeño. Covering sin Cubriendo el pecado or celebrating sin. o celebrar el pecado. Do you know that there's some people Tú sabes que algunas personas who actually celebrate, que celebran they applaud y aplauden when certain people do certain things cuando algunas personas hacen ciertas that are cosas against the word of que God? están en contra de la palabra? If you ignore sin, Si tú ignoras el if pecado, you allow your sin to contaminate others, si tú permites que tu pecado contamine a otros, all of this todo esto destroys destruye God's temple. el templo de Dios. And judgment will come Y juicio va a venir unless you repent. en menos que te arrepientas. Here's the last one, number Este es el 7. último punto, número 7. We destroy God's temple Destruimos el templo de Dios by verbally or physically por verbalmente o físicamente persecuting other believers. perseguir a otros cristianos. You know that in the church, Tú sabes que en la iglesia sometimes there's envy a veces hay envidia because someone else has your calling, porque a otra persona tiene tu or llamado they have an anointing you o don't have, tienen una unción que tú no or they tienes have a position you don't o tienen una have, posición que tú no or they tienes have a title you don't o tienen have, un título que tú no or you tienes just don't like who they are, o tú no en realidad no te gusta como son and ellos you persecute people y tú persigues a esa persona verbally verbalmente through gossip and slander, a través del chisme y la calumnia or o physically. físicamente. Thank God Gracias a Dios that in here, que aquí in recent times, en los tiempos ahora recientes, because when I first got here, porque cuando yo primero vine aquí there was physical stuff that went on. había cosas físicas que pasaron, But thank God that hasn't happened here pero gracias a Dios que esto no ha pasado acá in recent years. en años recientes. But whoever tries to hurt someone, Pero quien sea que trata de herir a otra physically persona or físicamente verbally, o verbalmente, they will be judged. ellos van a ser And that, juzgados. remember, I'm talking about inside and outside. Y recuérdate, estoy hablando de adentro y afuera. You think that all the Christians being persecuted around the world, ¿Tú crees que todos los cristianos que están siendo perseguidos alrededor del that mundo, judgment won't come on those people? que juicio no va a venir sobre ellos? God is not He doesn't desire the death of the wicked. Dios no desea la muerte del maligno. But Pero if they refuse to humble themselves and repent, Si ellos se rehusan de humillarse y de arrepentirse, there is judgment that will come. va on them. a venir juicio. So these are all the ways So, estas son todas las maneras that we can destroy God's que temple. podemos destruir el templo de Dios. And here's the last point of today's Y este message. es el último punto de este And mensaje. Justin, you can come to the piano. Justin puede venir. So number 1, Número 1, the church is God's temple. la iglesia es el templo de Dios. Number 2, Número 2, the church la is a igle- holy temple. la iglesia es un templo santo. Number 3, Número 3, God will destroy Dios va a destruir whoever destroys his temple. quien sea que destruya su templo. Number 4, Número 4, I spoke about 7 ways hablé de 7 maneras that we destroy God's temple. que destruimos el templo de Here's the Dios. last point of the message. Este es el último punto del mensaje. And I'm going to close my Bible Y voy a cerrar mi Biblia in a symbolism en un símbolo that I'm going to finish my message. que él va a terminar su mensaje.
God's message Y el mensaje de Dios today hoy, through this passage a través de este pasaje, is a warning. es una advertencia. That's the last point. Es el último punto. God's message today El mensaje de Dios through hoy, this passage a través de este pasaje, is a warning. es una advertencia. And here's the warning. Y esta es la advertencia. Be careful Ten cuidado how you treat the church. cómo tú tratas la iglesia. Be careful Ten cuidado how you treat cómo tú tratas believers. los creyentes Lord. en el Señor. Be careful Ten cuidado what you say lo que tú dices, or what you do de lo que tú hagas to those who are in Christ. a aquellos que están en Cristo. Obviously, we love everyone, Obviamente amamos a todos, but today's context pero is the el church. contexto Okay? de hoy es la iglesia. We'll talk another day about what Otro día happens hablamos de lo que with what we do pasa. with people outside. Todo, But right otro now, día I'm talking hablamos to de the lo que church. hacemos con la persona afuera. Estamos hablando de la iglesia. Be careful. Ten cuidado. You know, it's a sad thing to me Tú sabes que una cosa bien triste para mí, when it's so easy cuando es tan for fácil some people para algunas personas to gossip de chismear about their brother or sister in Christ. acerca de su hermano o hermana en Cristo. For me, it's so sad Para mí es tan triste when it's so easy cuando es tan fácil for members de miembros to be rebellious. de ser rebeldes. Can I tell you that I feel in my spirit right now, Te puedo decir que yo siento en mi espíritu and I ahora, know it for certain, y yo lo sé con certeza, that there are people here, que hay personas even aquí, in this message, aún en este that this message mensaje, bothers you que este mensaje te molesta because there's rebellion in your heart. porque hay rebelión en tu corazón. And I'm glad that it's in there. You feeling the anger. Y me alegra que está ahí, que tú estás I'm sintiendo glad that you feel it bothers you. que tú estás sintiendo que te It's molesta. letting me know the Spirit of God is bringing Me that está up. dejando saber que el Espíritu Santo está trayendo eso You don't afuera. have to like me. Tú no me tienes que gustar. not here for you to like Yo no me. te tengo que gustar. Yo I'm no here estoy for you aquí to be para holy. que yo te gustes. I'm Yo here, estoy aquí I'm para here que for tú you to seas be like santo. Jesus. Para que tú seas como Jesús. And I'm going to be up in your business. How many times I'm going to say, I'm going to be up in your business. Y voy a estar en tu problema. And I'm going to tell you the word of God. Y te voy a decir la I'm palabra not one de of Dios. those preachers Yo no soy uno de esos that I'm predicadores going to preach soft que voy a ser so that you suave can bring a tithe para que tú or puedas bring venir an a traer un offering diezmo, una or be able ofrenda to fill this church. o que llenar esta I'm going to iglesia. give account to God one day. Yo le voy a dar a And cuenta a I'm Dios going un to preach día His word. y voy a predicar su And I'm going palabra to say what He says. y voy a decir lo que Él And dice. today, Y hoy, what God wants to tell the Lo que church Dios quiere decir a la iglesia es: is be warned. estás If you destroy estás God's advertido. temple, Si destruye el templo de Dios, God will destroy you. Dios te va a destruir. When I came through this study, Cuando yo vine por este estudio, I cried yo lloré and cried y lloré and cried y lloré and thought of all the different people y pensé en todas las personas that I've heard que yo he or escuchado I've spoken about. o que yo he herido or o that que I've yo he done hablado things de against. o que yo le he hecho algo a ellos. And so much repentance came into my heart. Y tanto arrepentimiento vino a mi corazón. So much pain came into my Tanto heart. dolor vino a mi corazón. I said, this is your people, Yo God. dije, Señor, este es tu pueblo. I'm treating your child Yo that way. estoy tratando a tus hijos de esa manera. I'm treating your bride that Yo way. estoy tratando a tu novia de esa manera. And it changed my heart. Y cambió mi corazón. And today I still mess up. Y hoy todavía yo he fallado. Todavía fallo. Todavía fallo. But I'm quick Pero soy rápido to make sure that I ask forgiveness. para asegurarme de pedir perdón. Because I understand what God says here. Porque yo entiendo lo que Dios dice aquí. I'm very, very, very quick Yo soy bien to make sure rápido that sin doesn't continue. para asegurarme que el pecado And so no here's my continúe. question to So you. esa es mi pregunta para ti. Are you a part of the group of people ¿Eres tú parte del grupo de personas that is building up the church que está edificando la iglesia? or the group of people ¿O el grupo de personas that is destroying God's que está church? destruyendo la iglesia de You know, there's a Dios? vision in this house Tú sabes que hay una visión en esta iglesia for us to fulfill the Great Commission de nosotros hacer la gran comisión